o simplemente hay problemas en su casa, se ve más endeble para aceptar cualquier influencia nociva al momento de convivir con sus amigos. El segundo pilar es que tenga un grupo de amigos cristianos cerca de él. Y eso pues lo va a escoger en base al ambiente donde se desenvuelva. Porque ustedes saben que el hijo elige en donde esté. Y qué importante es que como padres nuestros hijos estén en ambientes donde tengan opciones. Ningún ambiente es perfecto, pero donde hay opciones entre el bien y el mal es mejor que en un lugar donde solo hay opciones malas. Y yo se los digo mucho aquí en la universidad cuando vienen, mandan a sus hijos. Yo les digo, Montemorelos no es la Jerusalén. Es un lugar donde hay buenos y hay malos. Pero tú eliges con quién. ¿Sí? Pero hay lugares donde no hay opción y todo está contaminado. Hasta los maestros a veces son los que inducen a hacer cosas. Y ahí es donde el muchacho tiene mucha presión. Por eso es bueno. Y pues también es bueno que en la iglesia, ¿verdad?, se hagan actividades como las que hacen, porque eso fomenta las amistades. Al fin y al cabo, los jóvenes eligen en el ambiente donde estén, ¿verdad? El tercer pilar es que tenga sus fundamentos, sus creencias, por lo menos las básicas, las tenga bien claras. ¿Qué cree? Porque hay mucho joven en la escuela que doy clases yo de Biblia, yo les doy a las facultades de fisioterapia, psicología, música. Y yo veo, ¿no?, el analfabetismo bíblico. O sea, realmente son bautizados, pero no tienen ninguna idea de lo que significa ser adventista. Entonces, en ese ambiente, cuando van a hacer su servicio social a los hospitales o en algún otro, el ambiente los absorbe. Los absorbe porque no tienen sus convicciones bien definidas. Entonces, como padres y educadores de la iglesia, tenemos que trabajar porque nuestros hijos tengan sus creencias sólidas y las vayan aceptando y asimilando y vean que es parte de nuestra vida. También otro elemento clave, y yo lo vi en Ciudad de México, porque allá en Ciudad de México, donde yo trabajé 8 años, pues asistí a una iglesia, la iglesia Narvarte. Y en esa iglesia van muchísimos jóvenes que estudian en la UNAM, en el Poli. Realmente no hay joven ahí que estudie en una universidad cristiana, todos estudian en universidades de la Ciudad de México. Y uno veía cómo el ambiente los infectaba. Sus maneras de pensar con respecto a ciertos temas eran influenciables por la educación que recibieron, porque en la UNAM dan una educación muy humanista, muy centrada en el hombre. Y tienes que tener convicciones muy fuertes para resistir esa. De hecho, me llamó la atención cuando fui a la UNAM porque cerca de la universidad hay unas casas que decían casas de estudio bíblico bautistas, cerca de la UNAM. Y habían como dormitorios y yo le pregunté a uno de ellos, ¿y estas casas qué dice? Dice, aquí todos los bautistas que van a estudiar en la UNAM, aquí viven. Aquí hay un como pastor que los guía mientras estudian en la UNAM, porque la influencia es muy fuerte con el humanismo, la filosofía y todas estas cuestiones. Entonces, necesitamos que los jóvenes tengan un refugio y debería ser la iglesia. En las iglesias en las ciudades, pues deben ser los refugios amorosos donde los muchachos pues tengan la oportunidad de desarrollar amistades y puedan desarrollar su liderazgo, ya que pues afuera van a recibir mucha presión. Aquí lo voy a poner, ahí están los pilares. Y por último, el pilar final es involucrarlos a la misión. Es decir, de alguna manera, no nomás que sean espectadores, sino que hagamos algo con ellos de actividad misionera para que su fe esté activa. Pues cuando alguno de estos pilares no está funcionando, para mí el clave es la familia, primero. Luego podríamos poner a la iglesia, ¿verdad? Y de ahí los amigos, también la doctrina y la misión. Pero ¿qué pasa si un muchacho llega a una iglesia fría, donde no hay amigos,
en donde no le enseñan la verdad bíblica y en donde su familia se está resquebrajando, pues es obvio que va a la universidad con sentencia de muerte espiritual. Si aquí en la universidad a veces veo casos en donde algún joven, porque yo le digo a los papás mucho, si vas a dejar a tu hijo en la universidad, tienes que ir a verlo por lo menos una vez o dos al semestre. No es cuestión nomás de tirarlos y vemos el próximo año. Tienes que estar pendientes con quiénes anda, con quiénes habla, con quién se asocia. He visto gente que la universidad ha sido una gran bendición para ellas, pero también he visto gente que la universidad, no la universidad, ellos, porque sus padres no estuvieron pendientes de ellos, en lugar de mejorar, empeoraron. Y a veces me tiento a hablarle al papá, pero es muy delicado pues decirle, ¿no? Mira, tu hijo ya está probando drogas. O sea, no, es una situación compleja porque a veces uno lo ve, pero no puede uno meterse. Porque es complejo. En cuestiones educativas, fuera de la universidad, ya hay otra norma y no, a veces no podemos hacer nada. Pero ahí está ahí, el papá tiene que estar pendiente del hijo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ya viendo el asunto de la homosexualidad, que es el tema que ahora vamos a tocar, la iglesia adventista, y yo voy a poner aquí solamente los documentos de la iglesia adventista oficiales, ¿ok? No voy a poner mi opinión. Estos son extractos de lo que la iglesia adventista a nivel mundial tiene relacionado con el tema. La iglesia adventista del séptimo día sostiene el diseño de la heterosexualidad como la única forma válida y sana entre hombre y mujer. Eso que quede bien claro, hermanos. Por ahí hubo un caso, ¿verdad?, de un pastor en Alemania que se declaró bisexual y por ahí las redes hicieron mucho escándalo, pero hay que declarar que el hecho de que alguien se fije su postura y que una iglesia lo apruebe, no quiere decir que la iglesia adventista lo aprueba, ¿ok? Puede ser simplemente una iniciativa local. Como les dije en la mañana, el profesor Castillo nos informó sobre este asunto de este evento que hubo recientemente, donde el 2080, pero ya nos dice que Europa, ciertos sectores de Estados Unidos, principalmente están pujando porque esto se quiebre, ¿verdad? Y de ahí la preocupación que tenemos de que como familias hagamos algo porque esto no suceda. Vean, esto no viene en el documento, pero esto es algo básico para entender lo que vamos a ver. El ser humano, desde que desobedeció los mandamientos de Dios, posee una naturaleza inclinada al mal. Ese es algo que nos enseña la Biblia. El egoísmo. Y por lo tanto, ni la educación, ni el ambiente, ni la cultura, ni cualquier tipo de conocimiento puede ayudar a transformar su corazón. Todo sistema político, social, cultural y filosófico pueden refinarlo y educarlo, pero nunca podrán transformar su corazón egoísta y corrupto. Por eso es la educación cristiana, porque la educación cristiana precisamente da la posible solución a poder transformar ese corazón corrupto, que es el evangelio de Cristo Jesús. Sin ese evangelio, el elemento, o sea, a mí me han dicho, ¿qué es educación? Educación es redención para nosotros los adventistas. Es redimir al hombre a la imagen de Dios. Y eso no se puede hacer solo con filosofía, con política y con cultura. Solo se hace a través del evangelio. El contacto que el Hijo de Dios tiene con la palabra y la transformación del Hijo. Ahora, es importante tener en cuenta esto porque como el ser humano desde su nacimiento tiene una naturaleza arruinada y corrupta, desde entonces nuestra naturaleza humana está dañada con tendencias heredadas y cultivadas, y muchas de ellas son conducidas hacia la sexualidad. Y ustedes recordarán aquella vez que los visité y les mostré una gráfica, ¿verdad? Cómo
desde Génesis con la familia de Caín, el pariente de Caín que tuvo muchas esposas, Lamec, creo que se llamaba Lamec, ya no recuerdo bien el nombre. Sí, ¿verdad? Lamec. A partir de ahí, el asunto de los hijos de Dios que se enamoraron de las hijas de los hombres, que lo que salieron fueron los nefilim, así les llaman en hebreo nefilim, que son los gigantes, pero que actualmente lo que se cree es que cuando el mal se mezcló con el bien, salió algo peor. Y eso peor fueron los antediluvianos. Malos, malvados, malvados. Y es normal, yo les pongo el ejemplo a los estudiantes, digo, cuando tú ves una botella que dice veneno, nadie la toca. Pero si ves una botella que dice Fanta y tiene 3 gramos de cianuro, es más peligrosa que el veneno. ¿Por qué? Porque la botella de Fanta, todo el mundo la puede tomar pensando que es refresco, pero tiene cianuro. En cambio, el veneno lo alejas porque no quieres que los niños lo toquen. Entonces, cuando el mal se asocia con el bien, hay algún efecto más malévolo, más malvado. Y es lo que debió haber pasado en el diluvio. Se corrompió la sociedad. Ahora, ¿qué factores están contribuyendo a que cambiemos la perspectiva de género? Pues el fracaso matrimonial, primeramente. Vean, aquí puse algunos, no todos. Primero, la influencia de la ideología secular, ya lo vimos. Segundo, la forma como se interpreta la Biblia, ya lo vimos. Pero ahora viene aquí el sexo premarital y la infidelidad conyugal, que está destrozando a muchísimos matrimonios. El abuso conyugal, la promiscuidad, la pornografía, el estilo de vida liberal de muchos matrimonios y las grandes alternativas sexuales que hoy hay, que son tan amplias que alguien dice que son más de 100. Bueno, alguien las contó y dijo que son más de 100 alternativas. Lo último que está de moda ahora son el sexo con los robots. Ya ahora en Japón pueden comprar un robot o una muñeca bien hecha o muñeco y pueden convivir con ella supuestamente como pareja. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahora, voy a hablar de unos términos que a veces usamos, permítame definirlos de forma sencilla. Diversidad sexual, que es un tema que en la agenda política está muy metido, ¿verdad? ¿Qué es? Cuando se habla de diversidad sexual se hace referencia a prácticas no heterosexuales. Ese es un ejemplo. 2, heterosexualidad. Nos referimos a la atracción dominante hacia personas de otro género, ¿no? Hombre y mujer, en este caso, que es lo que la iglesia acepta. 3, homosexualidad. Atracción predominante hacia individuos del mismo género. Transvestismo. Expresión comportamental de la sexualidad en la que los individuos gustan de usar prendas, manerismos, expresiones, accesorios, adornos, lenguaje e incluso comportamientos característicos de otro género en la cultura de cada persona. Ahora, no pensemos que los transvestis son personas que necesariamente sean homosexuales o bisexuales. Esta situación es bien compleja. Hay personas que solo les gusta vestirse de mujer y eso es todo. E incluso hay un problema, creo que en Estados Unidos, en California, salió un pastor adventista que se declaró transvesti y su esposa lo acepta. ¿Verdad? Ahora, esto no nos debe de asustar, hermanos. Estamos viviendo en los últimos días. ¿Sí? Ahora, él no es homosexual, pero tiene un problema, o sea, le gusta vestirse como mujer. Hay otras personas que con prendas se sienten estimuladas, en fin, esto está muy dañado, muy dañado. Y luego tenemos otro término que usamos mucho, la homofobia, pero yo no me gusta usar mucho ese término por lo siguiente, que lo define, esto lo saqué del diccionario que ellos tienen un diccionario de lenguajes, no recuerdo ahorita el nombre, luego se los consigo, ahí lo tengo en mi biblioteca, diccionario de sexualidad o diversidad sexual.
Y ellos dicen, ¿qué es homofobia? Temores irracionales a la homosexualidad. Y luego otra forma, miedo a tener sentimientos homosexuales propios o aversión por la propia homosexualidad. El asunto es cómo lo entendemos, porque, por ejemplo, usted o yo no compartimos ese estilo de vida, pero por el hecho de no compartirlo nos pueden culpar de homofóbicos, aun cuando nosotros no estamos faltándole el respeto a nadie. Simplemente no compartimos ese estilo de vida. Gay, otra palabra utilizada para referirse a hombres o mujeres homosexuales. También incluye una autoidentificación o connotación y otorga identidad a un grupo. Palabra de origen inglés que significa alegre. Con este término se designa a todo homosexual. Lo equivalente sería decir ser de ambiente. Gay es una palabra internacionalizada con profundas implicaciones culturales, políticas y económicas. Fíjense cómo se va construyendo el vocabulario, ¿no? Hace 40, 50 años, ni por nuestra mente. Bisexualidad, atracción de individuos de uno u otro género. Y aquí viene la discusión porque alguien dice, yo no soy homosexual, soy bisexual. Bueno, puede decirlo, pero realmente desde la perspectiva bíblica solo hay un camino y es la heterosexualidad. Fuera de ese camino, como quiera llamarle, no está dentro del plan divino de Dios. Eso es algo que a veces el lenguaje quiere confundir un poco. Transexualidad, ese es otro término. Y no voy a poner todos porque no cabería esta noche. Solo puse algunos. Es la adquisición por parte de una persona de características físicas de las personas del sexo contrario mediante un tratamiento quirúrgico. Y esto está aumentando de forma alarmante, especialmente en niños de 13, 14, 15 años. En Canadá hay una ley que dice que si los jóvenes de 14, 15 años quieren cambiar de sexo, lo pueden hacer sin la autorización de sus padres. Y si usted se opone, lo meten a la cárcel o le cobran una multa. Y Canadá se supone que es uno de los países más desarrollados. Vean este caso, dos muchachos que en realidad son niñas. Son niñas. Yo puse este caso porque ellos, fíjense qué interesante, vienen de un hogar cristiano, evangélico, conservador. Yo diría que hasta fundamentalista y literalista. Y ese es el problema de los hogares conservadores, fundamentalistas y literalistas, que tienen de una forma muy estricta la religión con los hijos. Los someten. Entonces estos chamacos crecieron en el ambiente americano, lucharon con las leyes, se defendieron. Y digo chamacos, son muchachas, son ellas. Y lograron ganarle a sus padres, se independizaron y lograron el tratamiento hormonal, número 1, que se implica ya desde los 15 años. Usan castraciones químicas fuertes y el asunto quirúrgico. Entonces, actualmente ellas eran así. Y bueno, ahora son dos chicos, incluso tienen su novia. Y son famosos en las redes. Vean a qué niveles hemos llegado. Entonces, el término LGTB está formado por más, ahora ya hay LGTBIQ+. Y quizá le agreguen otra letra después. Está formado por las siglas lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual y queer. Y acaba de salir otra nueva palabra, pansexual. ¿Han oído de esa palabra? Pansexual, o sea, pan, con pan, como si fuera pan. Pansexual. Y fíjense qué interesante, los que difunden estos términos son los artistas. Porque este término pansexual se hizo famoso por una chica artista que le preguntaron que qué era ella. Dijo, soy pansexual. Es de todo. Es todo, de todo. Es de todo. Hay otro,
no recuerdo ahorita el nombre, inventó el término, un artista, es que él, ya no recuerdo, pero si se me viene a la mente les digo. Entonces vean cómo cada persona, definiendo su postura, va definiendo lo que es o cómo es, ¿no? En este caso, esto que pongo acá es nada más para que vean las diferentes posturas que han asumido en base a sus roles. Genéticamente hablando, hermanos, no dudamos, porque la iglesia lo entiende, no dudamos que haya situaciones hormonales o aspectos anatómicos que a veces ciertas personas tienen por cuestiones genéticas, hormonales, que en algún momento dado pueden tener la fisionomía más femenina que física, o algún problema en cuanto a su anatomía. Pero estamos hablando de que eso no tiene nada que ver con que son o no son, sino que tienen que ver más con cuestiones de casos que pasan uno cada 1000 o dos cada 3000 o cada 5000 casos. El asunto acá no es ese, el asunto es gente normal que dice ser una cosa cuando no lo es. Ahora, vean, continuamos con el documento, dice: el plan de las relaciones sexuales es reservado para una relación entre hombre y mujer mediante el pacto matrimonial. Eso lo tiene. Y aquí hago una aclaración importante. No existe un dato científico que suponga una orden genética que determine la homosexualidad y que el individuo nazca en esa condición. Más bien se habla de posibles factores que contribuyen, pero que no son determinantes para asumir una conducta homosexual. De hecho, no me dio tiempo de ponerla, pero ahí hay un journal que salió de Harvard sobre este asunto, reconociendo que ahorita genéticamente no hay una forma de justificar esto. Pero obviamente la identidad sexual no se construye basada en la biología, sino en la subjetividad de la filosofía, en aspectos más filosóficos, más de percepción, en cómo yo concibo la vida y cómo la veo, y en base a mi cosmovisión. Entonces, yo me atrevería a decir que si algún día hubiese una evidencia científica, si la hubiese, según ellos, yo preferiría creer en la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, todo estudio científico se basa en la evidencia. Y la evidencia solo se interpreta. No, para poder realmente comprobar si algo fue real, hay que hacer un examen de laboratorio. O sea, como decir, la vida vino de un organismo, bueno, a ver, hazlo en un laboratorio, demuéstralo. No hay ningún laboratorio que crea vida de la nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la evidencia, un fósil, y lo interpretamos y decimos, bueno, el mundo tuvo 10 millones de años porque vimos la evidencia de ciertos fósiles. Bueno, esa es la evidencia y ese es como yo lo interpreto. Pero la forma como yo lo interpreto tiene que ver con la cosmovisión que yo adopto. Y ya vimos que toda cosmovisión requiere de fe, requiere de un relato y requiere de un código ético. Entonces, volvemos al punto. Este asunto es de fe. Y depende de quién yo elija creer. ¿La palabra de Dios o el razonamiento humano? Ahora, pero la iglesia sí dice que hay una diferencia entre conducta homosexual y tendencia homosexual. Y aquí voy a citar la de 1999 del Congreso de la Asociación General. Dice: la iglesia adventista reconoce que cada ser humano es valioso a los ojos de Dios y busca ministrar a todos los hombres y mujeres en el Espíritu de Jesús. También creemos por la gracia de Dios y a través del estímulo de la comunidad de fe que un individuo puede vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Por todas las escrituras, este modelo heterosexual es afirmado. La Biblia no consiente actividad de relaciones homosexuales. Los actos sexuales fuera del círculo del casamiento heterosexual son prohibidos. Y ahí están los textos bíblicos. Y luego agrega: Jesús afirmó la dignidad de todos los seres humanos y extendió la mano compasivamente a personas y familias que sufren las consecuencias del pecado. Él ofreció
un ministerio cariñoso y palabras de consuelo a personas que luchan, haciendo diferencia entre su amor por los pecadores de sus claras enseñanzas sobre las prácticas pecaminosas. Ahora, piensen esto. La Biblia condena la inmoralidad heterosexual con la misma intensidad que la práctica homosexual y advierte que cualquier caricia y acumulación de pensamientos y deseos lujuriosos, si bien la homosexualidad es una distorsión del ideal edénico, no hay condenación para aquellas personas que tienen una tendencia homosexual siempre y cuando estén en Cristo Jesús. El mismo principio se aplica para aquellos que luchan con la inmoralidad heterosexual. Entonces, yo quiero aclarar esto porque práctica homosexual es diferente a tendencia homosexual. La tendencia puede deberse a los factores ambientales, tipo de familia, situación que el niño vivió, cuestiones ideológicas, formaciones, traumas. Claro, eso el mundo no lo va a aceptar así porque ahora no lo quiere ver así. Pero la iglesia reconoce que hay factores ambientales, crianza de puras damas sobre el niño, carencia de la figura paterna, en fin, muchos factores ambientales que pueden hacer que el niño tenga una tendencia, pero esto es igual que el que tiene tendencias para mentir, tendencias para robar, tendencias para ocultar cosas, tendencias para la pornografía. O sea, hay gente que tiene tendencias. De hecho, todos tenemos tendencias en ciertas áreas de la vida. Entonces, si una persona homosexual no practica la homosexualidad y acepta a Cristo como su Salvador, la única vía que tiene es el celibato. Ahora, si la persona llega a sufrir una transformación que solo el poder del Espíritu Santo puede lograr y decide rehacer su vida casándose, lo puede hacer. Pero en muchos casos que yo he platicado con algunos de ellos me dicen, mira, yo quedé muy dañado. A mí nunca me van a gustar los hombres. Nunca. Entonces he optado por una vida célibe. Por ejemplo, en Christianity Today, una revista de amplia divulgación en Estados Unidos, saca el reportaje de una mujer que se casó y ella en su relato dice, yo jamás he dejado de tener esa lucha. Pero ella dice, pero no me guío por lo que yo siento, sino por mis convicciones y principios cristianos. Y de esta forma he trabajado por formar un hogar cristiano. Aunque sería mentirles y decirles que ya se quitó esa sensación. No. Ahí está, algunas personas quedan con esa lucha toda la vida, otras son transformadas, pero eso no quiere decir que sean, ellas pueden decidir. Vean lo que dice Pablo, 1 Corintios dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Dice, no se dejen engañar, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Eran, ya no son. ¿Puede el evangelio transformar? Sí. Puede transformar a una persona. Éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adultos, éramos sodomitas, ya no lo somos en Cristo Jesús. Muy bien, y además recuerden esto, en Jesucristo hay perdón y mediante el Espíritu Santo podemos obtener la victoria y la transformación. Ahora, la responsabilidad moral del individuo radica en qué actitud y conducta adopta con relación a estas tendencias, aun cuando no lo haya elegido. ¿Ok? Esto es vital y esto es muy importante entenderlo. Hay un librito, no sé si lo han visto, ahí lo venden en Gema Editores, se lo recomiendo. Se llama ¿qué? La homosexualidad, la Biblia y la iglesia. De hecho, cuando trabajé en Gema Editores, publicamos 3 libros de la homosexualidad.
Uno de ellos fue el otro es más académico, es bíblico académico. Lo hizo el doctor Eckhart Müller y está en Gema, todavía lo venden. La homosexualidad y la Biblia, algo así, una perspectiva sobre la homosexualidad bíblica, pero es un trabajo académico de 250 páginas, muy bueno. Y tenemos otro que hizo un psicólogo cristiano, homosexualidad, un camino sin retorno. Y ahí es un psicólogo clínico de mucha experiencia, 40 años trabajando en Miami, en el hospital de Miami, atendiendo casos, y nos da su perspectiva de esto. Así que la iglesia tiene material para informarse. Y ahí dice, la iglesia reconoce la orientación homosexual y exige una vida de celibato, mientras que las prácticas homosexuales son rechazadas. Entonces, en la universidad tenemos gente que tiene esa idea. Nosotros no podemos hacer nada porque la ley la protege. Lo único que podemos hacer como universidad es que no lo practiquen y que no lo fomenten. Pero la verdad, les soy honesto, y recuerden que en la Universidad de Montemorelos es una muestra de lo que es la juventud de todo México. Este asunto está creciendo demasiado. Está creciendo muchísimo. De hecho, el lesbianismo está aumentando más que el homosexualismo. Por lo menos lo hemos notado en los colegios. Algunos individuos pueden experimentar una liberación milagrosa de sus impulsos heterosexuales, pecaminosos o homosexuales. Otros pueden luchar con sus tendencias toda la vida. ¿Ok? No hay una regla. Ustedes mismos lo han vivido. Algunos de ustedes fumaban en el pasado. Me dicen, me bauticé, me entregué a Cristo y dejé de fumar. Y nunca más volví a sentir ganas de fumar. Y hay otros que se bautizan y tienen la lucha. No que fumen, pero tienen esa lucha. Y luchan contra el cigarro. Lo mismo pasa con cualquier tendencia heredada. En resumen, la Biblia no es un libro que fomente odio a los homosexuales. Más bien la Biblia condena todo acto y conducta pecaminosa, incluyendo la práctica homosexual, tener sexo. ¿Por qué? Porque es una violación directa a los 10 mandamientos. 2. Dios creó a los seres humanos con la facultad de libre albedrío. Por lo tanto, todo ser humano es libre de escoger su destino. Dentro de esas decisiones que puede escoger está el de su conducta o preferencia sexual, aun cuando sea contraria a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Este es el riesgo de la libertad. Hermanos, eso sí hay que reconocerlo. O sea, la libertad tiene riesgos. Y dentro de esa libertad, el ser humano elige seguir a Dios o seguir su propio camino. Históricamente hablando, la libertad se logró gracias a la Reforma Protestante. Cuando Lutero dijo, todo el pueblo debe leer la Biblia, había un riesgo. ¿Por qué, pastor? Porque así como todo el pueblo puede leer la Biblia, todo el pueblo la puede interpretar como quiere. Pero ¿qué hizo Dios? Se la jugó. Prefirió que la Biblia llegara a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la libertad es así, o sea, Dios no nos va a someter. Nos da la palabra y Él nos guía contra su Espíritu Santo. Pero ¿había riesgo de que alguna gente sin el Espíritu malinterpretara todo? Sí. Y así está pasando hoy en día. La gente decide con su libertad para bien o para mal. Ahora, 3. No obstante, todo ser humano es responsable de afrontar las consecuencias de sus actos y conductas que ha escogido seguir. ¿Estamos de acuerdo, va? Muy bien, 4. Bueno, ya me perdí, creo que puse 8. Bueno, disculpen. Los cristianos somos respetuosos. Por favor, hermanos, esto es muy importante. No fomentemos el odio ni el racismo hacia las personas que son homosexuales. Aun cuando no estemos de acuerdo con su postura ideológica y conductual, reconocemos que ellos son libres de determinar su preferencia sexual y difundir sus creencias. Pero al mismo tiempo exigimos el mismo respeto y la misma libertad que ellos tienen, y no por ello quiere decir que somos intolerantes.
Que ese es el punto que se nos cuestiona a veces, ¿ok? Esto es muy importante porque a veces nos catalogan de racismo o de odio. No, ellos tienen derecho. De hecho, ¿cuántos tenemos amigos? Muchos tenemos amigos que son así y son muy buenas personas. De hecho, muchos de ellos son inteligentes, muy creativos. ¿Sí? Nunca usted tenga cuidado con ofrecerle ayuda. Cuando ellos piden la ayuda, entonces usted puede ofrecer alguna posible apoyo. Pero si ellos no se lo piden, tenga cuidado porque el asunto legal es muy delicado. Es muy delicado hoy en día. Ellos tienen muchos derechos. Entonces, si usted va y les dice que está mal y que necesitan esto, puede haber una demanda. Si le pide ayuda, también hay que tener cuidado, porque a veces se puede malinterpretar. Otro punto, la comunidad LGTB tiene la libertad de reclamar sus derechos y garantías individuales como cualquier otro ser humano, así como señalar ante las autoridades correspondientes todo tipo de discriminación que sufra, pero no tienen el derecho de imponer su ideología a otros, ni tienen derecho a acusar a alguien de racista o homofóbico solo porque no comparte su forma de pensar en cuanto a su estilo de vida sexual. Al contrario, tienen el deber de respetar los distintos puntos de vista con respecto a la homosexualidad, aun cuando difiera de los suyos. Sí, y eso es lo que yo a veces reclamo cuando me invitan a un debate en alguna escuela. Yo les digo, yo los respeto, pero el problema es que ustedes se adueñaron de la televisión, de las películas y de los videos y de la radio. Y bueno, yo les digo a ellos, tienen su libertad de hacerlo, pero también nosotros los cristianos tenemos derecho a tener esos espacios. O sea, lo que se pelea es que así como ellos tienen el espacio de difundir su estilo de vida, se nos dé el mismo espacio para difundir el estilo de vida familiar. Y por eso es que el cristiano ahí tiene que hablar a veces. No puede quedar callado. Ok, me voy a pasar esto. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Es una pregunta muy, muy difícil. Pero, profesor, dígame cómo voy con el tiempo, porque no quisiera alargarme de más. ¿Unos minutos más? Ok. ¿Qué debo de hacer si yo tengo un hijo homosexual, una lesbiana? ¿Qué debo de hacer? Es una pregunta muy difícil, hermanos, pero ya me la han hecho. Y ha sido las preguntas más difíciles que a un pastor le pueden hacer. No pretendo darle una respuesta, pero permítame darle algunos puntos guiadores. 1. Los padres debemos entender que el amor incondicional debe ser la base de la relación entre sus hijos, sin importar su orientación sexual. Sí, hermano, no me vayan a malentender. No estoy diciendo que lo aprobemos. Simplemente que más allá de que sea un alcohólico, es mi hijo. Más allá de que sea una persona que esté en la cárcel, es mi hijo. Y más allá de que se divorció, es mi hijo. Y más allá de si es gay o no es mi hijo. No lo olvidemos. Eso no significa que usted esté de acuerdo con lo que su hijo hace, pero es su hijo. Allá en un lugar muy lejano de aquí, un muchacho lo golpeó su mamá cuando se enteró que tenía preferencias sexuales, le metió una golpiza y lo corrió de la casa. Esa no es la solución. Esa no es la forma. No es con golpes. De hecho, así no es la cosa. No olvidemos, el amor es paciente, bondadoso. No es que tolere, es que es mi hijo. La señora que me llamó la vez pasada y me dijo sobre su hija que era lesbiana, me dijo, ¿qué hago? Dice, desde que yo no acepto ella se vivió con su pareja y no me quiere ver hasta que acepte a su pareja. Y yo la invité a la casa a comer y si no quiere venir a menos que venga con su pareja, ¿qué hago? ¿La acepto o no la acepto? Es difícil, ¿no? Es complejo, no es tan fácil responder eso. Pero una cosa sí sé,
Más allá de lo que sea, es su hijo, no lo olvide, es su hijo. Y como hijo, pues es su hijo y lo ama, no lo olvide. Dos, bueno, yo iba a poner esto, pero vamos al punto. La apertura comunicativa entre padres e hijos es clave en un clima de respeto y tolerancia cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Algunos consejeros cristianos, bueno, déjame ponerle, antes de decirle eso, para no entender mal la tolerancia. La apertura comunicativa entre padres e hijos es clave. Tolerancia cristiana. ¿Qué es tolerancia? Me gusta esta definición que la cité de este libro que tienen ahí abajo. La verdadera tolerancia no implica aceptar todos los puntos de vista como verdaderos y válidos. Implica tratar con amor y humildad a alguien cuyas opiniones consideras falsas o inválidas. Ahí está. Eso es genuina tolerancia. Sí, porque hoy se está vendiendo otra idea de tolerancia. Ahora, regresándome tantito aquí, hay momentos, hermanos, los adolescentes pasan por crisis sexuales fuertes. De pronto su hijo tiene sueños mojados, sueños eróticos. Empiezan con el tema de la exploración sexual, la masturbación, la pornografía, las chicas con sus periodos, decepciones amorosas, o cometen el error a veces de probar el sexo antes del matrimonio. Y ustedes saben, ese es otro tema, pero lo tengo que decir, a veces la chica queda decepcionada de ese primer encuentro sexual, porque no es como en las películas. Quedan a veces con traumas, decepcionadas, y en medio de todo ese problema moral que viven los jóvenes adolescentes y sus confusiones, probablemente en algún momento, ahí es donde cuando hay esa confianza entre los hijos, pues su hijo le diga: papá, tuve sueños y vi cosas, o tengo sentimientos raros, o por un momento sentí más atracción por un hombre que por una mujer. Esos momentos claves que pocos jóvenes se atreven a decir porque tienen miedo a que el papá. Pero ¿qué es mejor que el adolescente le abre su corazón a su papá? Para que el papá, cuando le exprese algún sentimiento delicado de sensaciones, cosas así emocionales un poco no extrañas que ellos sienten, usted tenga el amor y la delicadeza de decirle: mira, el hecho de que tú hayas soñado en tu sueño erótico con un hombre, hijo, no significa que tú seas una mujer. Sí, me voy explicando. Perdón que sea un poquito... Asesore a sus hijos porque estoy hablando de temas un poco muy abiertos, pero todos los hijos pasan por momentos. De hecho, pueden después invitar a un psicólogo, él les va a decir mejor que yo no soy psicólogo, pero lo poquito que he escuchado de ellos, y quizá que haya psicólogos, saben que la juventud va definiendo su identidad sexual. Y los eventos que viva van a marcar esa identidad. A mí me llama la atención que en España, por ejemplo, hay universidades donde tienes que tomar, antes de entrar a la universidad, un taller de sexualidad. Y le pregunté a uno de los papás que iba a mandar a su hijo a España: ¿y para qué es ese taller? Dice: es para que definan si quiere ser mujer o hombre. Entonces ellos saben que esa etapa de la vida uno va definiendo cosas. Y por eso es que se recomienda que los padres fomenten esta comunicación y no se espanten. No se espanten. No se espanten si su hijo le platica cosas que a veces usted no está preparado para escucharlas. Que posteó una foto semidesnuda a su hija. ¿Y usted qué hace? Le mete una regañada y un sermón. A ver, piense por un momento inteligentemente. Si su hijo le cuenta algo demasiado privado, que si es penoso, es bochornoso, mejor que se lo haya contado. Y usted con mucha sabiduría enséñele que no anda bien, pero no meta regañadas, ni lo golpee, ni le grite, ni lo insulte, porque se va a bloquear ¿qué? Y nunca le va a contar nada. Y los jóvenes, cuando no cuentan nada, viven un montón de cosas que usted no sabe. Por eso a veces yo y mi esposa, cuando nuestras hijas nos decían algunas cosas,
teníamos que tragar saliva y aguantarnos. ¿Por qué? Porque decía, ay, aquí están, y uno lo ve y dice, aquí ya están pasando por una etapa muy peligrosa. Tengo que hacerme el corazón un poco insensible, así como no. Sí me enojaba, pues, pero me tenía que tranquilizar y decir, a ver, hijita, ¿y cómo está esto? Platícamelo. Y bum, 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 y ahí las iba llevando hasta que las volví al redil. Pero ahora sí, como dicen, ¿se suda qué? La gota gorda. Ahora, ¿qué quiere eso? ¿O que se callen porque usted los descubrió con algo y les mete una regañada? No va a lograr nada. Es mejor que los hijos le platiquen. Ser cristiano tolerante no implica aceptar las creencias contrarias como válidas. Implica tratar con amor a aquellos cuyos puntos de vista consideramos falsos. La verdadera tolerancia es la capacidad de tratar con gracia a aquellos con los que no se están de acuerdo. Yo les voy a dejar este material, hermanos. Este material es suyo ya, ¿verdad? Estoy viendo que lo apuntan. Bueno, aquí le estoy dejando alguna cosa, pero mire, lo más importante es que usted como padre o madre mantenga una conexión firme, respetuosa con su hijo y busque la orientación de la palabra de Dios. En este caso, grupos de apoyo, reunirse con un terapeuta, porque la culpa no resuelve nada. Estoy hablándole de si llega a detectar que su hijo tiene una confusión de identidad. Todavía está a tiempo de llevarlo a terapia, porque cuando ya el individuo fija su postura y practica su postura, ya es más complejo el problema. Sí, es más complejo. Y yo no dudo de este poder, que es el único que podemos tener los padres cuando nuestros hijos deciden mal. ¿El poder qué? ¿Qué dice la hermana White? La paciencia y la ternura harán mucho más que la severidad. ¿Y qué? Dije, cuando se hace todo lo que se puede hacer y se deja el asunto en las manos de Dios, y hay que esperar con fe y oración. No queda más. Hay mucho que decir. Nada más termino con esto, final. Cuando la madre de familia me dijo, ¿qué hago? Invito a mi hija con su pareja a mi casa. Yo oré mucho a Dios, ¿verdad? Y le dije, mire, ya para terminar, le dije, mire, si usted en este momento no está preparada, porque lo que me decía ella era, es que si yo los acepto y los invito a comer, de alguna forma puedo empezar a aceptar esta realidad como algo normal. Es lo que me decía ella. Dije, mire, primero tómese el tiempo necesario. Tómese el tiempo necesario. No tiene usted ahorita en este momento que hacerlo. Segundo, si le va a afectar, no lo haga. Pero si lo asimila y entiende la diferencia entre lo que es ella como hija y lo que ella hace aparte, bueno, tiene que asumir esta realidad de abrirle su casa y convivir con ella. Ahora, si no se siente completamente bien, cree que no lo va a poder hacer, pues no lo haga. Esto ya es decisión de cada quien. Pero, repito, no porque usted acepte a su hijo, es que está aceptando su práctica. No olvidemos que es su hijo, es su hija. Y hay más posibilidades de que con el amor, el trato cristiano, algún día esa persona recapacite a que bloqueemos, cerremos y los expulsemos. Bueno, pues no fue mucho, pero espero que lo poquito les haya servido para concientizar el problema que estamos viviendo. Sí. El documental se llama, miren, el documental está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? What is a Woman? Búsquenlo en Google. Déjenme explicarles nada más algo. Les explico. What is a Woman es un documental bien hecho, el mejor que he visto sobre este tema, a favor de la heterosexualidad. Solo que para poder ver el documental hay que pagar una plataforma. Yo pagué la más barata, la de $14, que solo se paga un mes para verla. Y la vieron muchos, mis alumnos y yo, y la vimos todos. Y ya, pues ya se cerró, ya no voy a pagar, porque pues es que los demás documentales no me interesan. Pero si alguno ve la pirata por ahí, pues eso ya no es culpa mía, ¿verdad? Pero What is a Woman es, ¿qué es una mujer? Así se pregunta. Es un documental impactante. ¿Algunos lo han visto ya? Ya lo viste. ¿Qué te pareció?
Es de un chico republicano. Ya ves, los republicanos son más ultraconservadores. Pero lo que él, ¿cómo se llama? Justin Folk, sí. Pero el asunto es que la verdad su documental está bien hecho. O sea, él discute con maestros de universidades, discute con sociólogos, discute con psicólogos y discute con los que operan a los hombres que hacen mujeres. Y habla y los confronta y los refuta y les muestra y quiere argumentos, y es ahí cuando con la primera pregunta, ¿qué es una mujer? Les dice. ¿Qué es una mujer? Bueno, la concepción filosófica. ¿Qué es una mujer? Y ustedes van a ver ahí que hay gente que dice, es lo que tú crees, tú puedes creer lo que tú quieras. Si quieres creer que eres un pato, eres un pato. Si quieres creer que eres un perro, eres un perro. Y entrevista a una muchacha que dice que es loba. Es loba. Escribió, sí, que es loba, se cree lobo. No es de risa, vean el documental y ya luego me dicen. Y luego hagan una reunión con jóvenes y deliberen y discutan. Vale la pena. Vamos a orar, ¿no? Para cerrar esta sesión y que empiece el... Señor, gracias por esta reflexión. Ahora te pedimos que tu bendición nos acompañe y que estos mensajes nos ayuden a reflexionar y valorar más nuestra familia y proteger a nuestros hijos de los peligros que les rodean en donde se desenvuelven. En el nombre de Jesús, amén.